Las gracias a Mariluz porque en poquísimo tiempo ha estado con nosotros 2 veces y la verdad es que en cuanto se lo pedí quiso venir. Hemos hablado muchas veces durante todo este tiempo porque desgraciadamente o afortunadamente me tocó defender una de las mociones estas que ha llevado el Partido Popular contra la nueva ley de educación y la verdad es que la intervención de Mariluz fue buenísima en su defensa. Es la portavoz de educación y es la que ha tenido que ser la primera en desmentir todos los bulos que se han generado en torno a esa ley. Ya me habéis oído decir varias veces, y a Mariluz también se lo he dicho en alguna ocasión, que creo que esta ley donde ha encontrado su epicentro es en Madrid. En otros sitios pues ha pasado más desapercibida o se ha hecho menos daño, pero en Madrid, por el modelo educativo que sufrimos después de tantos años de gobierno de la derecha, ha entrado como un tiro. Ha entrado como un tiro todas y cada una de las mentiras que han dicho sobre esta ley, y por eso nos parecía tan importante que una de las artífices de esta nueva ley, que además ha estado en todas las negociaciones, empezara a desmontar pues cosas tan palmarias como que hemos impuesto la ley cuando es una ley que ha salido con muchísimas enmiendas, cuando es una ley que los únicos partidos que no la han votado han sido los partidos de derechas frente a la ley Wert, que salió solo, fue una ley de partido único. La ley de la parte de educación especial, que por ejemplo en nuestro distrito sí que se ha usado de muy mala manera porque tenemos varias entidades de niños con necesidades especiales y eso se ha usado mucho. Y el tema de la libertad, ¿no? El tan manido tema de la libertad de elección en una comunidad donde tenemos distritos donde la mitad de la población, la mitad de las familias no podemos elegir el centro al que queremos llevar a nuestros hijos, ni el modo de educación, porque desgraciadamente cuando se tienen una parcela vacante, como ha pasado ahora con el Cañaveral en Vicálvaro, se cede a la concertada o a la privada, ¿vale? Y es lo que queríamos, que Mariluz, que de verdad que ha sido una de las personas muy importantes de esa ley, que ya meses anteriores, cuando nadie hablaba de esta ley y yo me encontraba con ella en el patronato de la Fundación Pablo Iglesias, estaba hasta arriba con la negociación de esa ley, pues la desmontase, ¿no? La desmontase y sobre todo tengamos todos argumentos para ser el altavoz de defensa de una ley que se ha quedado, como todas las leyes de educación, con la coletilla de la autora, de la ministra en este caso, pero que es fruto de mucho trabajo de mucha gente y que es un compromiso del gobierno socialista, que dijimos que íbamos a modificar la ley anterior y que lo hemos hecho y que tenemos que estar orgullosos de esa ley y sobre todo, por favor, desmontar todos y cada uno de los argumentarios que ha generado la derecha aquí en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, tuya es la palabra, Luz, y de verdad muchísimas gracias, Mariluz, por estar siempre con nosotros. Gracias, Mercedes, y bueno, gracias a vosotros por volverme a invitar a hablar de educación. No es tan frecuente, ¿eh? No os creáis que todo el mundo tiene tanto interés en aprender y saber cuál es la actualidad educativa, ¿no? Pero bueno, yo creo que es buena señal, ¿no?, que en una agrupación en tan poco espacio de tiempo hayamos tenido la ocasión de hablar de dos veces de educación, ¿no? Porque, vamos, yo desde luego soy la mayor defensora de que la educación siempre tiene que estar presente, más en política, ¿no? Porque al fin y al cabo define el futuro de todos y de todas, ¿no? Mirad, hoy mismo estaba trabajando en una charla que me toca dar sobre pobreza y uno de los grandes bloques, ¿no?, que he tenido que abordar es precisamente la educación, porque al fin y al cabo la educación lo que hace es garantizar esa posibilidad de que sea el ascensor social, ¿no?, para que haya movilidad social, ¿no?, que es uno de nuestros principios, ¿no?, como socialistas, y al mismo tiempo porque una de las vías también de poder salir de ese fenómeno de la pobreza tan lamentable que seguimos teniendo en nuestro país y que ronda cerca del 23%, es a través de la cualificación de las personas en distintos momentos de su vida, ¿no? Pero es la única manera, ¿no?, de tener perspectivas de futuro, tener perspectivas de esperanza y tener perspectivas, desde luego, de salir de una situación desafortunada. Por tanto, yo creo que es un motivo de satisfacción, ¿no?, el que podamos compartir, ¿no?, ideas, proyectos y sobre todo algo que va a caracterizar la sociedad que queremos tener en España en el futuro, ¿no? Y eso se basa, desde luego, en el modelo educativo que queremos garantizar a todos los niños y futuros adultos, ¿no? Por tanto, yo creo que es algo muy importante y que debería ser mucho más importante para todos y para todas. Para los socialistas, desde luego, lo es. Pero yo lo primero que quiero hacer es una reflexión de que la importancia de la educación debería ser también para el conjunto de la sociedad, y eso incluye a otras personas que, lejos
de aportar a la educación, lo que han estado haciendo es utilizar la educación con unos fines, ¿no?, que lo único que han conseguido ha sido generar múltiples dudas sobre el propio funcionamiento del sistema educativo y al mismo tiempo sobre los pilares sólidos que fundamentan la democracia, ¿no?, la democracia en nuestro país, ¿no? Y también hemos visto, ¿no?, como la ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de una cultura democrática, ¿no?, que se debería aportar en un sistema educativo, pues genera fanatismo, genera movimientos ultra, como hemos visto recientemente incluso en el país, ¿no?, que es la cuna de la democracia contemporánea, ¿no?, como lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no?, algo que hace escasamente unos años parecería de ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues ha sucedido, es real. Y todo esto quiere decir que es muy necesaria la educación en todos los sentidos, ¿no? Pero también en algo que afortunadamente recuperamos en esta ley, ¿no?, que es la educación cívica, la educación democrática, la educación para la participación, ¿no?, para hacer una ciudadanía activa, responsable, seria, que tenga esa capacidad, ¿no?, de discernir ante una sociedad cada vez más complicada y ante unos movimientos que cada vez son más intrusivos, ¿no?, en nuestro día a día, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental, ¿no?, que nuestros niños y niñas desde pequeñitos, ¿no?, aprendan a saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal, a tener ese espíritu crítico, a saber discernir, ¿no?, ante tanta toxicidad que nos aparece en los medios de comunicación. Y ya que hablabas de toxicidad, ¿no?, y de información tóxica, ¿no?, desde luego esta ley ha sido una gran sufridora en todo su proceso desde que hace más de 2 años, ¿no?, que empezó a trabajarse, que empezó a redactarse, hasta el momento que ha sido aprobada y todavía lo que veremos, ¿eh? Lo que veremos de toxicidad alrededor de la ley, porque todavía sigue día sí y día también apareciendo artículos, sobre todo en los medios de la derecha más reaccionaria, ¿no?, haciendo acusaciones, infundiendo falsedad continuamente, amenazas de recursos, de no recursos, en fin, generando, pues lo que os decía anteriormente, mucha desconfianza en el propio sistema educativo, ¿no? Y esto no está bien, porque evidentemente los niños lo ven en su casa, los niños no son, desde luego no son desconocedores de lo que pasa alrededor, sino todo lo contrario, ¿no? Y es una manera también de condicionar, ¿no?, su propia actitud hacia una nueva ley educativa, lo mismo que también sucede con los docentes, que son los primeros que tienen que estar implicados en el desarrollo, en la ejecución de esta ley, ¿no?, en el día a día de lo que va a ser esta ley en las aulas. Bueno, deciros que la ley ya está en vigor, que fue aprobada el 23 de diciembre en el Senado ya, definitivamente, no sufrió ninguna modificación de lo que habíamos logrado y hecho en el Congreso, lo que quiere decir que, bueno, que haríamos un buen trabajo, ¿no? Porque si no hemos tenido que modificar nada en el Senado, quiere decir que en el Congreso la dejamos en condiciones, ¿no?, para salir adelante y con un consenso suficientemente amplio, que además fue incluso ampliado, lógicamente, porque también hay distintos partidos políticos, ¿no?, en el Senado y bueno, pues contamos nuevamente con ese apoyo mayoritario, ¿no?, que es condición para sacar adelante una ley orgánica. Bueno, ¿por qué ha estado tan rebotada la derecha, ¿no? Yo creo que es la primera pregunta que deberíamos hacer, cosa que tampoco es nuevo, porque cada vez que ha habido una ley educativa, cada vez que se habla de educación en este país, parece que hay una apoteosis, ¿no?, el apocalipsis, y siempre hay lío, siempre ha habido lío. Desde el mismo artículo 27 de la Constitución hace 42 años, lo que costó, porque ahora todos estamos muy orgullosos de haber tenido un consenso en torno al acuerdo educativo, ¿no?, del artículo 27, el derecho a la educación, pero lo que no se dice es lo que costó alcanzar ese acuerdo, ¿no?, porque evidentemente antes del artículo 27, el derecho a la educación, pues bueno, ya sabíamos en manos de quién recaía la educación española principalmente, y que los que mandaban son los que todavía quieren seguir mandando, ¿no?, que es una parte de la Iglesia, ¿no?, que ya sabemos que hay una parte todavía importante que tenían ese monopolio, ¿no?, de la educación en este país y que todavía siguen querer ejerciendo ese derecho que consideran que es suyo, ¿no? Pero hay que recordar que el derecho a la educación es para los niños y las niñas, no el derecho a la educación a dar la que a mí me da la gana, sobre todo para ciertos sectores como pueden ser la Iglesia, ¿no? Entonces ya en aquel momento pues ya hubo polémica y sobre todo en el momento que se reguló el derecho a la educación en la LODE, la ley de 1985,
Recientemente hemos tenido una charla en el partido con el ministro Maragall, que fue el que sacó adelante esa ley, la ley que regulaba el derecho a la educación y que todavía sigue vigente hoy en día, ¿no? Una buena parte de la LODE es la que rige el régimen de los conciertos y la que regula fundamentalmente ese derecho a la educación que es inamovible para todos los españoles y españolas, ¿no? Y en aquel derecho a la educación pues es cuando se empezó a regular la educación concertada, cuando se vio claramente que había que desarrollar lo que había sido acordado en la Constitución española, la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros y también la enseñanza religiosa, ¿no? El derecho también de las familias a que sus hijos reciban enseñanza religiosa. Claro, estos tres apartados muy concretos interpretados por la derecha pues llevan a unas interpretaciones bueno, pues, extremistas en cierto sentido y hasta el punto de considerar un derecho que no es constitucional y que en todo caso puede ser regulado en una ley, ¿no? Entonces, esto sobre todo para explicar esa libertad de elección que la derecha en estos momentos consideran que ha sido absolutamente atacado por esta ley. Nada más lejos, porque vuelvo a decir que la Constitución recoge como un principio básico la libertad de enseñanza. Lo que pasa es que unos interpretamos por libertad de enseñanza la libertad de cátedra, la manera de trabajar en los centros educativos, ¿no? Las distintas metodologías, y otros entienden que la libertad de enseñanza es la libertad como derecho, y no es lo mismo una libertad que un derecho, esa libertad para poder elegir el modelo educativo y que al mismo tiempo deducen que tenga que ser financiado con fondos públicos. Es decir, que es deducir demasiado, interpretar demasiado y atribuirse una serie de derechos que en absoluto están recogidos en el texto constitucional y que tampoco aparecen recogidos en ninguna legislación. Lo que sí que está recogido es la libertad de elección de las familias en la LODE y en las distintas leyes, que no ha sido modificada en esta ley. Por tanto, en principio, negamos absolutamente esa acusación de que la LOMLOE va a acabar con la libertad de elección de las familias, porque no es así, porque esa es una cuestión que aparece recogida legislativamente en leyes anteriores y por tanto no ha sido modificada en estos momentos en absoluto. Lo que ellos quieren es poder elegir y tener libertad de elegir no simplemente el modelo educativo que quieren para sus hijos, sino también con las compañías de las que sus hijos se rodean. Y eso, evidentemente, en comunidades autónomas como la vuestra, pues ha dado lugar a segregación educativa, a que Madrid, la Comunidad de Madrid, sea la comunidad educativa, la comunidad autónoma que más segrega al alumnado de toda España y además se convierte en la segunda región europea que más segrega al alumnado en las aulas, ¿no? Esto de la segregación, ¿qué quiere decir? Pues que se producen agrupamientos excesivamente homogéneos, ¿no? Y que no hay una heterogeneidad, que no hay un equilibrio de alumnado de distinto origen en las aulas. Y esto evidentemente responde a un modelo educativo que defiende y que practica permanentemente la Comunidad de Madrid. ¿Qué hace esta ley? Pues evidentemente eliminar ciertos privilegios, ¿no?, que la Comunidad de Madrid, a través de la LOMLOE, de la LOMCE, perdón, de la ley anterior, ¿no?, que estaba en vigor, ha permitido de una manera pues generalizada, ¿no? Y ha permitido pues el que sean los centros los que seleccionan al alumnado y no los alumnos los que seleccionan el centro. Y eso sí que choca con ese derecho a la educación en igualdad de oportunidades para todos los alumnos y las alumnas. Y esto se produce, este fenómeno de la segregación se produce en una comunidad como la vuestra de manera tan generalizada por la práctica extendida del cobro de cuotas en los centros concertados, que efectivamente no permiten que alumnos de un contexto social y económico desfavorecido puedan tener la misma igualdad de oportunidades de acceder a todos los centros, porque evidentemente si una familia no tiene recursos y un centro concertado le está pidiendo 200, 300 euros de cuota mensual
para poder estar escolarizado en el centro, pues evidentemente ese niño no va a tener esa posibilidad de escolarizarse en ese centro. Y si encima se permiten actuaciones como el cobro también de cuotas por actividades complementarias dentro del horario lectivo, es decir, que entre el horario de un niño cuando va a clase, por ejemplo, de 9 a 2, le ponen a las 10 de la mañana un refuerzo en matemáticas y por ese refuerzo en matemáticas le quieren cobrar otros 200 euros, pues evidentemente si la familia no tiene recursos y no quiere que su hijo esté en el refuerzo matemático, pues es una manera de decirle, oye, búscate otro centro que aquí no tienes lugar, no tienes espacio, ¿no? Bueno, pues esas prácticas tan habituales en la Comunidad de Madrid son las que el LOMLOE quiere poner un capítulo final y evitar esa segregación del alumnado tan extendida, ¿no? Le digo porque es la Comunidad de Madrid la que fundamentalmente lo hace, ¿no? Y es la que más segregación tiene al respecto por esas prácticas que ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto es lo que ellos dicen que es falta de libertad. Y que esto es lo que dicen la derecha, que la LOMLOE elimina la libertad de las familias para poder elegir centro. Pues, como se acabo de explicar, va a ser que no. Otra de las acusaciones también que se ha hecho, y también va muy relacionada con el tema de los conciertos, porque para todo hay una explicación en esta vida, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que, bueno, pues que a veces es mejor no decirla en los medios de comunicación, pero como estamos en clave interna, en clave de partido, pues se pueden explicar con mucha más claridad, ¿no? Es el tema de la educación especial, la acusación de que la LOMLOE, esta ley, va a acabar con los centros de educación especial. Bueno, esto viene motivado por una disposición adicional que viene a decir que en 10 años los centros ordinarios tienen que ser cada vez más inclusivos y escolarizar a alumnado con necesidades educativas de apoyo específico, el alumnado pues, con cualquier tipo de discapacidad, y que el régimen de inclusión sea lo más común posible en los centros ordinarios, ¿no? Pero eso no excluye, porque además la disposición adicional así lo recoge, que los centros de educación especial vayan a seguir prestando el servicio que han prestado hasta ahora. De hecho, se les asigna otra responsabilidad a mayores, que es la de apoyo como centros de recurso a los centros de educación ordinarios, a los centros normales y corrientes, ¿no? Porque tienen la experiencia de trabajo y de atención a este alumnado, ¿no? Y por tanto, en este proceso de transición hacia un modelo más inclusivo, se entiende que los centros de educación especial puedan apoyar pues bueno, pues con todo el conocimiento y la experiencia acumulada de todos los años de trabajo, ¿no? Bueno, pues aquí, como comprenderéis, hay muchos intereses económicos también ante esa posibilidad de traslado de alumnado de centros de educación especial a centros ordinarios, porque hay un porcentaje muy elevado de centros de educación especial que son concertados. Y por tanto, pues se temen claro, que al haber un traslado y un traspaso de alumnos de los centros específicos de educación especial hacia centros inclusivos, pues que puedan ir cerrándose las unidades y que puedan perder el concierto. Es decir, la mayoría de las movilizaciones que han protagonizado las distintas plataformas de educación especial en las distintas comunidades autónomas, en Madrid sí, pero también en otras comunidades autónomas como la mía de Castilla y León, pues venían fomentadas y apoyadas por los sindicatos de la concertada, de FESIE concretamente, ¿no? Y hasta muchos comunicados venían incluso con el logo de los distintos sindicatos de estos centros, ¿no? Por tanto, bueno, pues que sepáis que esto también obedece a intereses muy particulares, ¿no? Y a una manipulación más absoluta de familias en una situación de vulnerabilidad absoluta y de incertidumbre ante una campaña muy tóxica y muy dañina, que lo único que ha hecho ha sido generar pues, mucha inquietud en estas familias, zozobra, y desde mi punto de vista posiblemente haya sido la fake o la mentira más cruel que hemos podido sufrir a lo largo de la tramitación de esta ley, ¿no? Porque al fin y al cabo se ha jugado pues, con la vulnerabilidad, con la discapacidad, ¿no? Y con personas que día a día pues, sufren ya, pues, evidentemente
en sus propias carnes, ¿no? Lo que es vivir con una discapacidad, ¿no? Y con el miedo de que una atención muy específica para sus propios hijos, pues que se pierda, ¿no? Y bueno, pues nada más lejos, desde luego, y desmentir absolutamente también esas intenciones que nos han achacado de que vamos a acabar con la educación especial. También nos han dicho que no habíamos dado participación en la ley, que no habíamos permitido que la comunidad educativa participase. Bueno, yo, ¿qué os voy a contar? Hemos recibido y hemos mantenido reuniones pues con más de 150 organizaciones como grupo parlamentario y también desde el Ministerio a lo largo de la tramitación de la ley. Hemos recibido pues, cerca de 250 documentos con aportaciones y con propuestas de enmiendas a la ley. Hemos tenido en los 2 últimos años una subcomisión en el Congreso en la que hubo más de 83 comparecencias. Nosotros personalmente, bueno, personalmente porque yo he asistido lógicamente a esas reuniones con la educación concertada, tanto sindicatos como todas las patronales, como la CONCAPA, múltiples reuniones a lo largo de este último año. Es decir, eso de que no haya habido participación, no sé la derecha, pero desde luego por nuestra parte hemos escuchado a todo el mundo y hemos recibido a todo el mundo. Ahora, si se entiende que la participación tiene que venir obligatoriamente por una comparecencia en el Congreso específica para hablar de la ley, pues no. Pero yo entiendo que todos los grupos parlamentarios hemos tenido la posibilidad de hablar, de reunirnos, de escuchar y de analizar todas las propuestas que nos han ido llegando, ¿no? Luego también nos han acusado de no simplemente de no participación, sino de que no habíamos escuchado a los otros grupos parlamentarios. Bueno, pues en fin, una ley que ha sido aprobada por 7 grupos parlamentarios y apoyada en el Congreso, que ha tenido una mayoría absoluta, pues yo desde luego no podría decir que no ha tenido apoyo, porque si no hubiese tenido apoyo, desde luego no habría sido aprobada, ni en el Congreso ni en el Senado. Y además debo decir que de las 1.168 enmiendas que se presentaron en el Congreso, pues nosotros hemos aceptado y transaccionado más de 350. Es decir, que desde luego hemos escuchado a todo el mundo y hemos incorporado enmiendas y transaccionado enmiendas de todos los grupos parlamentarios, absolutamente todos, incluyendo a Vox, incluyendo al Partido Popular, incluyendo a Ciudadanos. Pero también he de decir que el único grupo parlamentario que en ningún momento ha querido transaccionar ni una sola enmienda ha sido el Partido Popular. Ni una. Es decir, nosotros les hemos propuesto cerca de 30 o 40 transacciones en cada sesión de la ponencia y en algunas nos contestaban diciendo que no, sin razones. Y en otras ni siquiera se molestaban a contestar. Es decir, que no ha habido si desde luego no ha habido voluntad de llegar a acuerdos, ha sido por parte del Partido Popular. Por nuestra parte, desde luego, no ha quedado porque en todo momento les hemos trasladado propuestas para llegar a acuerdos, ¿no? Por tanto, yo creo que desmentir todas las falsedades, ¿no? Que han venido acompañando a esta ley, pues hombre, requiere una explicación, pero desde luego todas están absolutamente fundamentadas para poderlas desmentir, como también eso de que íbamos a acabar con el español en las aulas. Bueno, eso es la mayor tontería, la mayor barbaridad, ¿no?, que yo he podido escuchar de esta ley, porque, en fin, el castellano es nuestra lengua, pero es que es la lengua oficial de todos los españoles y las españolas. Por tanto, es un absurdo pretender acabar, que se diga que esta ley puede acabar con el castellano, pues, en fin, yo creo que obedece a una malintención y a una perversión, ¿no?, de la utilización, ¿no?, de lo que es la política, que ha llegado a unos extremos absolutamente ridículos, ¿no? Y por supuesto que el castellano está garantizado, pero también es cierto que la educación está en manos de las comunidades autónomas. Las competentes son las comunidades autónomas, como bien sabéis vosotros, ¿no? Y que aparte del castellano, como lengua oficial del Estado y de todos los españoles y españolas, pues tenemos otras lenguas oficiales, ¿no? Cada una de los distintos territorios, Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Baleares, la Comunidad Valenciana, ¿no? Se hablan otras lenguas que también son oficiales allí y que tienen que tener el mismo tratamiento, al menos que la lengua castellana.
Por tanto, el que utilice el castellano como un vehículo, ¿no?, para atacar una ley, pues francamente ataca en primer lugar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas. Por cierto, el 40% de la población española está en esas condiciones, y cuando se está atacando la cooficialidad de las lenguas, se está atacando al 40% de la ciudadanía española, o sea, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, bueno, yo francamente no sé qué rédito político pretenden sacar con esto, ¿no? Pero también creo que desde luego van errando mucho, ¿no?, cuando hacen ese tipo de acusaciones que a la larga pues se les volverán en contra cuando vean que en el momento que empiece a aplicarse la ley en los distintos ciclos educativos y en las distintas comunidades autónomas, que será al mismo tiempo, pues que todas estas acusaciones que se han hecho no tienen ningún tipo de fundamento y caerán por su propio peso, ¿no? Bueno, a la ley, yo voy a la ley. Una vez desmentidos todos los bulos, yo no sé si me he dejado alguno por ahí, ¿no?, pero creo que os he contado los clásicos, ¿no?, los más comunes y los generalizados, ¿no? Yo voy a hablar de las bondades de la ley, que son muchas, ¿no? Yo creo que esta ley, desde luego, es una ley de la que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos. De todas las leyes educativas nos podemos sentir plenamente orgullosos, porque a lo largo de los 42 años de democracia, salvo la LOMCE, el resto han sido leyes educativas del Partido Socialista, ¿no? Y en todas, desde luego, hemos ido ampliando en derechos para mejorar la educación española con un principio básico, ¿no?, que era la igualdad de oportunidades. En principio, con la LOCSE establecimos la educación obligatoria hasta los 16 años, con la LOE, desde luego, se extendió la ley educativa, ¿no?, en distintos niveles educativos, fundamentalmente la educación infantil, porque se generalizó la educación infantil de 3 a 6 años. Se amplió, desde luego, una serie también de beneficios educativos, ¿no?, para todos los alumnos y alumnas. Y con esta ley yo creo que hay 3 cuestiones que quedan plenamente reforzadas, ¿no? El primer principio es el de inclusión educativa, que os comentaba antes cuando estaba analizando lo de la educación especial, ¿no?, y que obedece a una respuesta que el Gobierno de España tenía que dar ante pues, las situaciones internacionales y también las recomendaciones internacionales, ¿no? Concretamente me estoy refiriendo a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que bueno, ha dejado claramente recogido que España no estaba abordando un modelo suficientemente inclusivo en los centros educativos, ¿no?, y que tenía que hacer un esfuerzo importante, ¿no?, para adaptarse al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en todos los niveles educativos, ¿no?, y en todos los centros educativos. Por tanto, lo de la educación especial y lo del principio de inclusión educativa no es ningún capricho. Es un principio que nosotros recogemos y abordamos con absoluta convicción, pero al mismo tiempo es una obligación que tiene que cumplir el Gobierno de España con estos principios que están instalados evidentemente en un entorno internacional, ¿no? Y yo creo que en este sentido el avance que se hace es impresionante, porque hasta ahora se priorizaba lamentablemente la atención y la derivación hacia la educación especial, en muchísimos casos, y era la administración educativa la que prácticamente tomaba la decisión, y por primera vez en una ley educativa se permite que sean las familias las que tengan ese derecho a poder elegir el régimen de mayor inclusión posible para sus hijos e hijas, ¿no? Por tanto, se les otorga un derecho a la hora de elegir centro y el régimen de escolarización para niños con discapacidad. Pero se refuerza en todas las etapas educativas tanto la metodología como la adaptación de recursos, como puede ser de otra manera, y al mismo tiempo también se fomenta la inclusión educativa y la atención a las personas con discapacidad y con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto en la formación profesional básica, en la que se quiere generalizar también una oferta formativa orientada a este tipo de alumnado, y por supuesto también en la formación profesional, en aquellas etapas que no son obligatorias, porque hasta ahora, evidentemente, el derecho a la educación reconoce una serie de derechos a lo largo de la educación básica, la educación obligatoria hasta los 16 años, pero no tenía por qué recogerlo en la educación postobligatoria. Sin embargo, la ley lo recoge por primera vez, es decir, la necesidad y la obligación de establecer adaptaciones, de establecer
adaptaciones metodológicas, incluso también de recursos educativos para el alumnado en los niveles de bachillerato y formación profesional, ¿no? Y también es importante que se refuerce esa idea de que las necesidades de apoyo específico no sean un impedimento para que el alumnado pueda titular y obtener el título de secundaria obligatoria. Y esto es muy importante porque todavía en España seguimos teniendo un porcentaje importante de fracaso escolar y de abandono escolar temprano. Y yo creo que para todos es más que necesario que cualquier joven, cuando finalizan los estudios a los 16 años, salga al menos con una titulación o con una acreditación de competencias adquiridas, porque es evidente que cualquier joven hoy en día, sin una cualificación profesional, sin una cualificación básica, sin el título de la ESO, es que no es nada. Es que hoy en día no se tiene ninguna opción en el mercado laboral sin ningún tipo de cualificación. Por tanto, yo creo que una obligación del sistema educativo español es lograr que el mayor porcentaje de alumnos y de alumnas adquieran unas cualificaciones y al menos a una titulación que les permita desenvolverse en su día a día y en su vida, ¿no? Y por lo menos garantizar la continuación y la continuidad en los estudios a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, que puedan volverse a enganchar en los estudios, ¿no? Y eso supone pues un cambio importante dentro de nuestro sistema para que se puedan personalizar más los aprendizajes, para que se pueda hacer una individualización más concreta del proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros alumnos, ¿no? Y que cada alumno con sus distintas peculiaridades, encuentre su propio camino, su propio itinerario y el apoyo que requiere en el sistema educativo para no dejar a nadie atrás. Y aquí repito pues el lema que hemos estado utilizando a lo largo de los últimos meses, pero que desde luego cobra más importancia en el sistema educativo, ¿no? Y esto es uno de los grandes objetivos de esta ley, ¿no? La personalización, la individualización de los aprendizajes, ¿no? Y esto supone cambios importantes, porque igual que os decía que todavía tenemos un porcentaje elevado de fracaso y de abandono escolar, tenemos también un porcentaje elevadísimo de repetición en nuestros centros educativos. Mirad, para que os hagáis una idea, cuando un cuando se finaliza la educación obligatoria, o sea, finalizar la secundaria obligatoria, alrededor del 37% del alumnado ha repetido alguna vez los estudios, cualquier curso, lo que es una auténtica salvajada. Es decir, España posiblemente seamos, yo no sé si hay un ranking de repetición entre distintos países, pero os aseguro desde luego que España es el país en el que más se repite de toda la Unión Europea con diferencia. Y esto supone una pérdida de capital humano importante, pero también de capital económico, porque se ha calculado que la repetición en España cuesta alrededor de 3.000 millones de euros anuales al sistema. Nada más y nada menos, la repetición. Entonces, fijaos lo que podríamos lograr con la inversión de esos 3.000 millones de euros destinados a refuerzos educativos, a programas educativos, a reducción de la ratio, a mejorar las infraestructuras de los centros, a becas y ayudas al estudio. Pues para que os hagáis una idea, este año que hemos batido el récord de los presupuestos generales del Estado de inversión en becas y ayudas al estudio, se han dispuesto 2.000 millones de euros para becas y ayudas al estudio. Yo estoy hablando de 3.000 millones lo que se pierde en la repetición de nuestros alumnos y alumnas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intentar reducir esa tasa de repetición. ¿Cómo? Mediante lo que os decía anteriormente, la individualización de los aprendizajes, medidas preventivas, medidas de refuerzo y, por supuesto, también limitándolo en la ley y recordando que la repetición tiene que ser una medida absolutamente extraordinaria, pero no una medida de apoyo educativo ordinaria, porque lo que normalmente genera es un nivel de frustración importante a muchos alumnos, de desconexión con sus grupos de referencia y desde luego de una absoluta desmotivación en un alto porcentaje del alumnado que repite, por no hablar luego de problemas de disrupción en las aulas, de problemas de convivencia, conflictividad, etcétera, ¿no? Y además es que está más que estudiado y constatado
que la mayor parte del alumnado que repite no consigue, Sí, sí, ahora sí, sí. no consigue alcanzar el éxito educativo que en principio se pretende con esa medida, ¿no? Por tanto, lo que hace la LOMLOE es limitar las posibilidades de repetición a 2 a lo largo de toda la escolarización obligatoria, una como máximo en primaria y otra como máximo en secundaria. Y todo este proceso de la personalización de los aprendizajes también tiene que venir acompañada de ese objetivo de conseguir mayor éxito escolar para todos los alumnos y alumnas, ¿no? Lo que os comentaba antes, ¿no? Tenemos que invertir la tasa de fracaso escolar, convertirla en una tasa de más éxito escolar y, por tanto, lograr que menos alumnos abandonen el sistema educativo para que puedan seguir cualificándose y puedan incorporarse o bien a los estudios de bachillerato o bien a los estudios de formación profesional, ¿no? Ese sin duda es el objetivo y desde luego lo que entendemos es que para ello tiene que haber una mayor flexibilidad en el sistema educativo. Y esta flexibilidad en parte se tiene que lograr pues, con el currículo, con lo que está sucediendo dentro del aula, con los aprendizajes que se están dando a los alumnos y alumnas, ¿no? Y desde luego, si hay un diagnóstico claro por parte de expertos y por parte incluso de todos los grupos parlamentarios, porque en esto sí que hemos coincidido, es que se tenía que hacer una profunda reforma curricular. Seleccionar muy bien cuáles son los aprendizajes imprescindibles de para nuestros alumnos y alumnas a lo largo de toda la escolarización obligatoria, ver cómo se tienen que abordar esos aprendizajes, con qué metodologías, metodologías mucho más colaborativas, metodologías activas que conecten más con el día a día, con todo su entorno, con todos los cambios tecnológicos sociales, ¿no?, que se están produciendo a nuestro alrededor y que por supuesto sean mucho más motivadores para los alumnos, y eso supone que también se pueda desarrollar una mayor autonomía en los centros educativos, ¿no? ¿Para qué? Pues más autonomía para adaptarse a las necesidades de sus alumnos y alumnas, autonomía para poder hacer un desarrollo curricular específico sobre las características del centro educativo, para poder adaptar espacios, para poder adaptar horarios, en definitiva, que sean los centros educativos un poco más protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje según el alumnado que escolarizan. Y eso es una de las cuestiones, ¿no?, que también se priorizan en la ley. Otro principio fundamental que aparece recogido en la ley es el de equidad, el de la igualdad de oportunidades, ¿no? Os he comentado algo anteriormente cuando estaba explicándoos el tema de los conciertos educativos, la libertad y cómo la derecha, ¿no?, ha atacado esta ley por lo que sucede, ¿no?, porque en principio vamos a conseguir limitar, ¿no?, en la ley, que es esa segregación del alumnado, y lo que se pretende hacer es que haya más equidad en todos los centros educativos, que haya agrupamientos más heterogéneos, ¿no?, que haya una mayor diversidad en los centros, y eso va a venir regulado en la ley. ¿Qué se va a hacer concretamente? Pues que en los criterios de admisión que van a tener que aplicar todas las comunidades educativas, todas las comunidades autónomas, el alumnado tenga que ser heterogéneo en los centros educativos, y para eso se tendrá que verificar por parte de la inspección educativa que en los criterios de admisión no se priorice ningún criterio más del 30%, pero el criterio fundamental para la escolarización y la admisión sea el de proximidad al domicilio o al lugar de trabajo de las familias, ¿no? Con esto, desde luego, lo que se pretende es evitar lo que sucede en Madrid, eso del distrito único, y poder, evidentemente, hacer unos agrupamientos pues, más heterogéneos, ¿no?, también en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención al alumnado inmigrante, en la atención al alumnado con distintos niveles de discapacidad, ¿no? Y por tanto, desde luego, tanto los centros públicos como los centros concertados van a tener las mismas obligaciones de escolarización al alumnado y evitar esos privilegios de determinados centros de poder seleccionar al alumnado según su propia conveniencia, intereses y contexto socioeconómico de origen. Bueno, más cosas que se introducen en la ley, y ya voy a ir hablando de algunos cambios por niveles educativos. En educación infantil, desde luego, hacemos una apuesta enorme por la educación infantil 0-3,
y además esto viene acompañado ya con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Que lo sepáis, ¿no? Hay un plan para regular la educación infantil 0-3, para extenderla y, por supuesto, intentar lograr ese objetivo, por un lado, de una mayor conciliación, pero al mismo tiempo dar la oportunidad también a todas las familias de poder escolarizar, y digo escolarizar, a los niños en un modelo educativo pues, de calidad, ¿no? Y digo escolarizar porque hasta ahora cuando se hablaba de 0-3 había como dos modelos, ¿no? El modelo asistencial o el modelo educativo, pero aquí desde luego con esta ley lo que se pretende es regular a través de un real decreto, ¿no? Que ponga las bases de los mínimos comunes en todas las comunidades autónomas, ¿no? Para que sean los mismos en la atención educativa a los niños desde que entran en un centro educativo a los X meses, ¿no? Y estamos hablando de X meses hasta los 3 años, ¿no? Por tanto, se hablará de unas condiciones mínimas de profesionales, de espacios educativos, de proyecto educativo, de atención temprana, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que cuando hablaba antes de la LOE, que había sido caracterizada, ¿no? Por la apuesta del segundo ciclo de educación infantil, pues yo diría que en la LOE lo que se hace es dar un gran impulso a la educación infantil 0-3. En educación primaria, bueno, pues se invierte lo que había introducido la LOMCE, que eran habían establecido toda la educación primaria por cursos, y nosotros volvemos a recuperar el concepto de ciclo. Y esto a lo mejor para los que no sois de educación, pues no os parecerá muy importante, pero en términos educativos es básico y fundamental, porque precisamente el haber establecido la educación primaria por cursos ha dado pie a que la repetición en primaria se haya disparado de una manera abismal, llegando incluso hasta una tasa de repetición del 17%, y en algún año, en algún curso, el porcentaje de repetición se incrementó en más del 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se considera la educación primaria por ciclos, no puedes ir repitiendo curso a curso. Con lo cual, en el ciclo educativo, si algún alumno o alumna ha podido tener algún desfase curricular, lo puede ir recuperando a lo largo de todo el ciclo. Sin embargo, si lo hace en el curso y le ha ido un poco mal o se ha despistado por el nivel madurativo, porque haya tenido alguna enfermedad o porque hayan tenido un problema, que ya sabemos que en la tierna infancia pues suele ser habitual, no es ese nivel de concentración que se espera ya en un nivel de mayor maduración, pues evidentemente puede tener consecuencias muy negativas, ¿no? Y como os decía anteriormente, cuando un alumno ya empieza a repetir en educación primaria, pues tiene muchas posibilidades de volver a repetir en el futuro, y en el casi 90% de los casos acaban en un abandono escolar temprano, ¿no? Por tanto, hay que saber atajar también algunos de los problemas que se producen ya desde la educación infantil y la educación primaria. Por supuesto, se fomenta la lectura, obligando todos los días en los centros de primaria a dedicar pues, tiempo del horario a la lectura individual de todos los niños, ¿no? Yo creo que esto también es importante. Y luego una cuestión que no os he comentado, pero que también es estratégica y transversal a lo largo de todas las etapas educativas, de todos los niveles educativos, que es la estrategia de la digitalización. Es una estrategia del Gobierno y, por supuesto, aparece recogida plenamente en la LOE. Todos los centros educativos van a tener que desarrollar su propio proyecto de transformación digital o de digitalización, y para ello también hay, desde luego, recursos económicos importantes. Este año hay 1.000 millones destinados a toda la estrategia de digitalización en educación para dotar de aulas interactivas y también dotar de dispositivos informáticos pues, a aquellos alumnos con más vulnerabilidad, también para formación del profesorado, incluso también podrán intervenir en la formación de las familias para que puedan colaborar también de alguna manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos si tienen voluntad de hacerlo. Decía que la digitalización es una estrategia importante porque evidentemente una ley educativa tiene que estar abierta, ¿no?, a todos los cambios tecnológicos y sociales que se van produciendo, y por tanto la digitalización es clave en esta estrategia,
pero cuando hablamos de actualizar las leyes educativas según lo que aparece en el entorno y en el contexto, pues eso implica también introducir nuevos contenidos curriculares, ¿no?, que son de plena actualidad. Evidentemente, la LOMLOE introduce los objetivos de la Agenda 2030, introduce una estrategia también a lo largo de todas las etapas educativas, recogiendo el Pacto contra la Violencia de Género. Por tanto, desde luego va a tener una estrategia a lo largo de todas las etapas para la lucha contra la violencia de género. Introduce los principios de coeducación de una manera absoluta y convencida, y ahora os contaré también por qué. Se plantea desde luego la educación medioambiental como uno de los principios transversales y también a lo largo de todas las etapas. El hablar de los impuestos, para qué sirve la fiscalidad, ¿no?, para que nuestros niños también sean responsables desde la edad más temprana, ¿no?, a la hora de saber qué sucede con los recursos públicos, ¿no?, y qué valor tienen los impuestos, ¿no?, algo que tampoco existía previamente. La competencia del emprendimiento, es decir, bueno, pues que se actualizan muchas cuestiones y muchos contenidos que suceden a nuestro alrededor y que se entiende que tienen que formar parte también de la educación básica de nuestros niños, ¿no? Como lo que os comentaba al principio, ¿no? Esa educación cívica, esa educación en valores, en derechos humanos, que se recupera como una asignatura obligatoria, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria, que, como bien sabéis, fue eliminada por la LOMCE, la famosa educación para la ciudadanía, que eliminó Wert cuando llegó al gobierno, ¿no? Y bueno, pues lo introdujo a través de la LOMCE. Bueno, pues recuperamos esa asignatura y en relación también a la pregunta que seguramente me vais a hacer de la religión, qué sucede con la religión, porque con la LOMCE lo que pasaba es que se tenía que elegir entre educación en valores o religión, con lo cual los alumnos que estaban escolarizados en la asignatura de religión confesional no podían cursar educación en valores, ¿no?, lo cual es una auténtica aberración. Y eso, desde luego, pues invierte. La educación religiosa confesional pierde ese carácter académico, es decir, pierde el valor de la nota, que hasta ahora les servía para la media, incluso para poder obtener una beca, y no va a tener asignatura espejo. Esto quiere decir que anteriormente había que elegir entre educación de valores o religión, pues ahora el que elige religión no obliga a que otros alumnos, el resto de los alumnos, tengan que cursar otra asignatura, pero sí va a ser obligatoria la educación en valores para todos y para todas. Todavía falta definir en qué curso, tanto de primaria como de la ESO, se podrá cursar esta asignatura. Y luego en la ESO, fundamental, se recuperan los programas de diversificación curricular, algo muy importante, y pocas novedades más hay en diversificación. Y luego en bachillerato, así, en bachillerato hay dos cuestiones fundamentales. La primera, se puede cursar en 3 años. Hay una opción de que, bueno, pues habrá chavales que a lo mejor les pueda costar más o que a lo mejor quieren compatibilizar estudios con trabajo, pues se da la posibilidad de poderla cursar en 3 años y se amplían las modalidades de bachillerato a 4. Se introduce una modalidad que sería el bachillerato general, es decir, algo parecido a lo que existía antiguamente el bachillerato mixto y que habrá que definir también en los decretos que desarrollen la ley. Voy finalizando con alguna cuestión importante que se ha incorporado a la ley a través de disposiciones adicionales, ¿no? Una de ellas es el compromiso de regular todo lo que es la profesión docente, la formación inicial, la carrera docente y la formación permanente del profesorado en una norma específica, para lo que esta ley da un año. También la ley adquiere el compromiso de regular, de hacer una ley específica de las enseñanzas artísticas, por su especificidad, y por tanto posiblemente en unos 2 años veamos una ley de enseñanzas artísticas, posiblemente integrando las enseñanzas profesionales y las enseñanzas artísticas superiores. También la ley incorpora como novedad la obligación de elaborar planes de contingencia, porque ante la situación que hemos vivido
y que estamos viviendo a lo largo de esta eterna pandemia, pues hemos visto que, bueno, pues que se han producido circunstancias que jamás había pensado que pudiesen suceder en el sistema educativo, ¿no? Como el perder la enseñanza presencial y el tenerla que hacer a distancia, ¿no? Bueno, pues se tienen que planificar por parte de todos los gobiernos autonómicos sus propios planes, ¿no?, de contingencia ante determinadas situaciones de excepcionalidad, ¿no? Y eso, por supuesto, pues requiere el cubrir las dotaciones y las infraestructuras necesarias, ¿no?, para poder garantizar una enseñanza a distancia, ¿no?, cuando no se pueda dar una enseñanza presencial, ¿no? Y eso, desde luego, es importante. Y finalmente acabo diciéndoos que hay una cuestión que para nosotros también es muy importante, y es que se pone punto y final a la educación diferenciada. Hasta ahora los centros concertados podían tener financiación pública para practicar lo que se llama la educación diferenciada o la educación segregadora por sexo, es decir, los niños por un lado y las niñas por otra, ¿no? Bueno, pues siendo coherentes, ¿no?, con el principio de coeducación, con la igualdad absoluta, bueno, pues esta ley restringe esa posibilidad que había sido recogida por la LOMCE y que garantizaba que todos los centros concertados que quisiesen practicar este modelo de enseñanza pudiesen tener una financiación pública al respecto. Básicamente, este es el resumen de lo que yo entiendo que es una ley que va a permitir, sobre todo, modernizar nuestro sistema educativo, porque luego pone las bases para avanzar por esa reforma curricular que os he comentado, esa posibilidad de trabajar metodológicamente distinto, de una manera diferente, de trabajar interdisciplinarmente, trabajar por ámbitos, es decir, que permite mucha innovación, experimentación educativa, ¿no? Y ahí la verdad es que vamos a ver qué comunidades autónomas recogen el guante y verdaderamente apuestan, ¿no?, por esa educación del siglo XXI real, ¿no?, apoyando a sus profesores, ¿no?, con métodos de trabajo, ¿no?, que sean capaces de retener y de motivar mucho más al alumnado, y que otras no lo harán. Yo, desde luego, apostaría ya por saber cómo se va a hacer en unos sitios y en otros, en parte porque sabéis que tenemos 9 gobiernos autonómicos, ¿no?, y que se ve, desde luego, que son las comunidades socialistas las que apuestan por la innovación educativa, ¿no?, y los que no. Y finalizo también con una cuestión que no lo comenté al principio dentro de esos mantras y de esas falsedades, ¿no?, pero que, bueno, que también conviene que tengáis la información al respecto, porque se nos ha acusado mucho de que las leyes socialistas lo único que hacen es rebajar el nivel y regalar aprobados sistemáticamente, ¿no? Y además ha sido uno de los argumentos que se ha utilizado mucho, concretamente en la Comunidad de Madrid, y además ha sido una de las cuestiones que han dicho que van a recurrir y que además no van a permitir, que dicen que no van a permitir que el alumnado pase de curso con asignaturas suspensas, ¿no? Bueno, de entrada, aclararos que esto no es nuevo, es decir, la LOMCE y otras leyes anteriores permiten que el alumnado pueda pasar de curso con asignaturas suspensas si así lo considera el equipo evaluador, ¿no? Pero independientemente, aunque no lo considere el equipo evaluador, la ley recoge que, salvo que sean incluso en cuarto de la ESO las asignaturas de matemáticas y lengua, salvo que esas dos las tenga suspensas, el alumnado que tenga 2 asignaturas suspensas puede titular perfectamente, ¿no? Por tanto, en fin, que no nos sean demagogos ahora la derecha, cuando con su propia ley, desde luego lo han estado practicando, y que además recientemente, y concretamente la Comunidad de Madrid, se ha visto cómo es la comunidad que también bate el récord, ¿no?, en pasar de curso con asignaturas suspensas, ¿eh? Esto os lo digo para que lo sepáis. Es decir, que mucho predican, pero luego no ven sus propios resultados y luego no nos han sacado a relucir, pero hay que sacarles también los colores, ¿no? Porque dicen que no lo van a permitir, resulta que es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de alumnado que pasa con asignaturas suspensas, ¿no? En fin, o sea, ya sabemos la coherencia que tienen vuestros dirigentes en vuestra comunidad, ¿no? Por tanto, no es cierto que aquí que vaya a haber una obligación de que el alumnado pase con asignaturas suspensas, ni de que se vaya a obligar al profesorado a aprobar a todos los alumnos. No es cierto en absoluto. El profesorado tiene, por supuesto, libertad de cátedra
Pero lo que sí que se quiere practicar es algo que se llama la evaluación colegiada y que es un principio que se practica de manera habitual en los centros educativos. Y quiere decir que a final de curso, pues que sean que sea el equipo docente, que sean los mismos profesores los que evalúen el grado de competencias alcanzado por el alumnado, que evalúen la consecución de los objetivos de etapa y si consideran que el alumnado está en disposición de poder pasar de curso o de titular, que así sea. Pero eso no implica lo que ellos están diciendo, que se vaya a pasar de curso obligatoriamente con X asignaturas suspensas, porque no es así, porque la capacidad y la última palabra siempre la van a tener los docentes. Eso es un principio sagrado e inalterable, ¿no? Por tanto, lo que hay es mucha demagogia, mucha manipulación de la información y, desde luego, hace falta mucha pedagogía para conocer las verdades y las realidades, ¿no? Porque, evidentemente, estas son cuestiones que cuesta mucho explicarlas, pero es muy fácil decir, no, es que estamos en contra de la ley porque permite que todo el mundo apruebe y se le va a regalar el aprobado y eso va a bajar el nivel. Entonces, es muy fácil decir eso, pero es mucho más complicado explicar los principios educativos y pedagógicos que hay detrás de ciertas medidas que se toman, ¿no? Y esos principios y medidas que se adoptan en el sistema educativo y en una ley obedecen a todo lo que os he estado comentando a lo largo de la charla, ¿no? A buscar el objetivo de que el mayor número de alumnos y alumnas sigan conectados en el sistema educativo y sigan avanzando, ¿no? Para que puedan tener garantizado ese aprendizaje a lo largo de la vida, que no desierten, que no dejen las aulas, que no se nos conviertan en ninis, que lamentablemente ese porcentaje tan elevado de jóvenes que ni estudian ni trabajan en España acaban en exclusión social. Y eso es algo que luego toda la sociedad española sufre. Y digo, toda la sociedad española sufre, pero fundamentalmente ellos, ¿no? Y todas las consecuencias que tiene una exclusión social. Y yo aquí lo voy a dejar porque yo creo que ya has hecho un buen balance de la ley y bueno, perdón, se me olvidaba una cosa muy importante. Se recupera la participación educativa. O sea, he hablado antes del modelo de escuela democrática, pero que sepáis que, por supuesto, se recuperan pues, la capacidad en la toma de decisión de los consejos escolares, ¿no? Y, por supuesto, la participación activa de la comunidad educativa en la toma de decisiones, ¿eh? O sea, eso está claro. Por tanto, los consejos escolares podrán volver a participar en la toma de decisión de quién va a ser, por ejemplo, el director o directora del centro, ¿eh? Y ya, me callo, que ya os he soltado un buen rollo sobre la LOMLOE. Bueno, muchas gracias. No me veréis prácticamente porque en este año tan maravilloso se me ha ido la luz en plena charla. Entonces, probablemente en algún momento de la charla vendrán los extraterrestres y me capturarán. Pero bueno, venga, vamos a ello. Todos los que queráis intervenir, levantáis la mano, la que viene en la aplicación de Zoom. Mientras lo vais haciendo, hay una persona que ya se ha lanzado, que es Víctor Javier Ruiz de Diego, que dice: buenas tardes, ¿qué opinión hay sobre las intenciones de Ayuso de aprobar su propia ley educativa? ¿Contesto ya o vamos a agrupar preguntas? Sí. Bueno, pues mirad, no es nuevo que una comunidad autónoma haga una ley educativa, ¿eh? O sea, tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza porque la mayoría de las comunidades autónomas tienen su propia ley, ¿de acuerdo? Lo que evidentemente plantea la señora Ayuso con este anuncio de una ley que además se llama la ley de la libertad o algo así, no me acuerdo exactamente, lo he visto, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero va por ahí, o por lo menos lo lleva en el apellido, ¿no? Es que en Madrid somos muy libres, sí. Exactamente, sí, bueno, pero es un concepto de libertad, como yo os decía, ¿no? O sea, en fin, libertad para los que pueden, pero no para todos, ¿no? En fin, así cualquiera, porque eso no es libertad, eso es una manipulación del concepto de la libertad absoluta. Pero bueno, a lo que os voy, la ley está en vigor, la LOMLOE ha entrado en vigor el día 19, por tanto, ellos la pueden llamar la ley de lo que les dé la gana, pero evidentemente estamos en un estado de derecho y cualquier ley educativa que vaya a hacer la Comunidad de Madrid se tiene que atener al Estado de Derecho y a la norma básica que es la LOMLOE. Es decir, que dentro del marco
de esta ley orgánica, la Comunidad de Madrid podrá regular o no regular, pero desde luego se tiene que adaptar, porque si no lo hace, evidentemente hay algo que se llama alta inspección y se incoarán expedientes y tendrá todos los problemas de desacato que, en fin, que han tenido otras comunidades autónomas y ya hemos visto cómo han acabado. No lo digo por nada, más que nada porque tenemos unos cuantos presos en Cataluña, ¿no? Es decir, que el que hace desacato y el que no cumple la ley, pues ya sabemos lo que tiene, ¿no? Entonces, pues ellos sabrán, pero desde luego la ley es igual para todos y para todas, ¿no? Y el que no la cumple, pues tendrá que atenerse a las consecuencias que eso tiene, ¿no? Por tanto, toda la posibilidad, por supuesto, pero desde luego ateniéndose a los principios básicos de esta ley orgánica, porque os aseguro, desde luego, que se va a mirar con lupa. Y si hay que recurrirla, pues se recurrirá. Y la de Madrid, como la que puedan hacer en otras comunidades autónomas, ¿eh? Y os aseguro que no creo que se les ocurra incumplirla. Ahora, otra cuestión muy diferente es lo que ellos pretenden con esto, que es lo que llevan haciendo con todo. Es decir, si el Estado dice A y el Gobierno de España dice A, bueno, nosotros vamos a ver si podemos decir A, ¿vale? Y lo damos una vuelta y retorcemos y estamos en el permanente pulso al Gobierno de España en todo, se haga lo que se haga, y se hace en sanidad, y se ha hecho con los rastreadores, y se ha hecho con las vacunas, y en fin, con todo, ¿no? Pero evidentemente al final tienen que acabar cumpliendo la norma, porque no les queda otra. Porque no les queda otra, porque efectivamente la ley está, hombre, y es Partido Popular, no son los independentistas, ¿no? Quiero creer que ellos siempre están en ese pulso político, pero que evidentemente nunca han sido capaces de pasar la línea cuando la ley se lo permite. Pero también es cierto que hay una cuestión básica que son las competencias autonómicas. Y ahí, pues bueno, ya sabemos que son decisiones políticas, ¿no? Pero en lo que afecta a la ley, desde luego la tendrán que cumplir. Ahora, claro, la ley es básica, es orgánica. De ahí a luego la aplicación que pueden hacer ellos, pues irán al límite de hasta donde puedan llegar. Eso no nos cabe ninguna duda, porque ya lo están haciendo. Y han intentado regular el tema de los conciertos, como unos días antes de la aprobación de la ley, ya anunciaron que se iban a ir a un plazo de 10 años, ¿no?, para la renovación de los conciertos. Pueden hacerlo, porque la ley es cierto que dice un mínimo, como un mínimo de cada X tiempo, pero no se habla del máximo. Por tanto, ellos han ido y no han incumplido, ¿eh? O sea, eso también os lo digo. Vale, hay un pack aquí, Amparo, Alex y Nicolás. Amparo. Hola, muchas gracias. Me ha parecido súper interesante. Yo tengo dos preguntas. Una al hilo de la pregunta anterior, que si en algún momento, en vista del caos que hay en materias tan esenciales como la educación y la sanidad, y en concreto en este caso la educación, si no ha habido en algún momento la idea de revertir de las comunidades autónomas las competencias y que en asuntos esenciales como la educación esas competencias vuelvan al Estado. Y por otra parte, otro tema que durante años sale en varias conversaciones, la importancia de la actividad física y de la alimentación para la salud. ¿Cómo están recogidas estas materias en la nueva ley, si es que están recogidas? Bueno, empiezo por lo último. Está plenamente recogida, ¿eh? La educación para la salud es uno de los principios de la actualización de esos contenidos que os decía, ¿no? Bueno, pues evidentemente, además es una recomendación que viene del Ministerio de Sanidad. Es decir, la ley, cuando se ha gestado, pues incorpora sin ninguna duda recomendaciones que vienen de distintos ministerios. También incorpora la ley de memoria democrática, ¿eh? Es decir, que todas las cuestiones que se han ido abordando y acordando por parte de este gobierno han sido incorporadas también justo hasta el momento en que se pudo presentar, y nosotros hasta el último momento las hemos incorporado vía enmiendas, ¿no?, como grupo parlamentario. Por tanto, sí, hay educación para la salud y además eso forma parte también de una estrategia, ¿no?, la lucha contra la obesidad, a favor de la alimentación sana, ¿no?, y por tanto se tiene que trabajar a lo largo de las distintas etapas. Bueno, la mayoría de las comunidades autónomas
hay muchos programas específicos, ¿no?, para trabajar en la línea de una alimentación sana y se trabaja normalmente desde educación primaria. Yo me imagino que en la Comunidad de Madrid, a pesar de esa alimentación vía el Telepizza y el Rodilla, ¿no?, como hicieron a lo largo del estado de alarma, ¿no?, para los niños que tenían derecho a esa beca de comedor escolar y que, bueno, pues al no poder acudir al centro, se optó por esa medida con esos fondos, por cierto, que venían del Gobierno de España. Espero bueno, que incorporen al menos algún tipo de medida para poder trabajar adecuadamente una alimentación sana en los centros educativos, ¿no? Ya os digo que en la mayoría de las comunidades autónomas se trabaja como proyecto. Y al hilo de comunidades autónomas, pues te respondo a la primera pregunta que hacías, si nos habíamos planteado, si se ha planteado en algún momento la devolución de las competencias al Estado. Bueno, ese es un discurso de Vox, ya os lo digo, ¿eh? El único que lo pide y que lo solicita es Vox, que haya una recentralización de las competencias, tanto que la sanidad como la educación pase nuevamente al Estado. Esto os digo a nivel político, luego cada uno personalmente, individualmente tendrá su opinión. Os digo políticamente, el único grupo que lo defiende abiertamente es el grupo de Vox. Yo personalmente no soy partidaria y desde luego desde el Ministerio de Educación ni se plantea y desde luego desde el Gobierno de España para nada. Es más, yo creo que salvo en comunidades autónomas donde no se ha progresado al mismo ritmo que en otras comunidades autónomas por el tipo de gobernanza que hay, en la mayoría de las comunidades autónomas se ha avanzado significativamente desde la descentralización para poder abordar distintos programas educativos y distintos proyectos según la escolarización de su propio alumnado, ¿no? De hecho, en una comparativa que se puede realizar sobre las tasas de éxito escolar o de fracaso escolar, ¿no?, es en el ámbito autonómico donde mayores progresos y mejores resultados se han dado, ¿no?, en el éxito educativo. Yo os puedo hablar, por ejemplo, del caso de Andalucía, que partía de una tasa de analfabetismo en los años 90, una tasa del 27% de analfabetismo todavía a principios de los años 90, cómo se ha ido mejorando, pues no simplemente por el nivel de escolarización obligatoria, sino como año a año se van incrementando los niveles de éxito escolar, ¿no? También debo deciros que algunas comunidades autónomas han quedado plenamente estancadas, ¿no? Pero desde luego yo que trato prácticamente a diario con nuestros consejeros y consejeras, hay una absoluta convicción de que el mejor modelo que existe es el de la descentralización educativa y el poder trabajar y adaptar programas educativos, ¿no?, desde la cercanía. La cercanía pasa desde luego por los ayuntamientos en un tipo de políticas, ¿no?, pero desde luego en otras, como la política educativa o la política sanitaria, en otros, ¿no? Y bueno, pues ha dado grandes logros y en muchas comunidades autónomas desde luego se está avanzando a unos niveles de innovación y experimentación educativa que están generando grandes resultados, ¿no? Y todas ellas, desde luego, permiten una mayor flexibilidad a la hora de poder adaptar sus propios programas. ¿Cómo? Pues desde la coordinación global que ejerce el Gobierno de España, el Ministerio de Educación, a través de la conferencia sectorial en la que participan todas las consejerías, ¿no?, y que permite ese nivel de coordinación en cuanto al trabajo de los distintos programas educativos. Tampoco, yo os voy a comentar una cosa, en el currículo educativo es el 50% del currículo educativo es igual para todos y para todas, es decir, no hay tantas diferencias. Hay diferencias en un porcentaje mínimo de áreas y materias. En lo que sí que hay diferencia es en la política de cara a la prioridad en la financiación de la educación. Ya sabemos que en Madrid no la hay, es la comunidad autónoma con el menor porcentaje del PIB destinado a educación y además claramente con una política de prioridad a la educación concertada por encima de la pública y de castigo a la pública de manera sistemática. Eso somos plenamente conscientes, pero es que es el estado que tenemos y lamentablemente los ciudadanos votan. Los ciudadanos y las ciudadanas votan. Y es lo triste, que en Madrid se ha votado esto y se está votando este tipo de cosas. Y lamentablemente vosotros estáis en unas circunstancias ahora
que no es que tengáis un PP al uso, es que tenéis a Ayuso. Perdona porque me ha salido casi un pareado, pero es que es así. Y esta mujer, pues ya sabemos lo que es. Vamos, lo sabéis vosotros, pero lo sabemos también los de fuera, que la vemos y la escuchamos a diario, ¿no? Y vemos las políticas que ejerce la Comunidad de Madrid y bueno, pues que no os queda más remedio que capear y dar la vuelta a la situación. A ver, ¿por qué es lo que hay que hacer? Porque es que es increíble. Pero bueno, en fin, que yo he venido aquí a hablar de educación y no he venido a hablar de Ayuso, ¿eh? Alex. No sé quién es Alex. Además, no le tengo controlado. Alex, es que sí, soy yo. Ah, vale. Es que es el iPad. Es que te has camuflado, Irene. Me he camuflado, sí. Vale. Y yo diciendo, ¿quién es Alex? Vale. Por vergüenza, ya sabes que yo esto no lo practico mucho. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Luz, por la charla. Me ha parecido muy interesante, la verdad, me ha aclarado muchas cosas. Aunque bueno, no dudaba, pero me ha aclarado muchas cosas. Sí, yo quería preguntar una cosa que Alex quería saber. No sé si me ha aclarado muy bien lo de si repites 2 veces, ¿qué es lo que pasa? Si repites 2 veces, ¿qué pasa? Eso es una pregunta. Otra, lo de las enseñanzas artísticas, que me ha puesto muy, muy contenta. Quiero entender que se refiere a que es posible que vuelva el bachillerato artístico, ¿no? Es algo de esto, ¿no? No, bueno, el bachillerato artístico existe todavía, sí, o sea, existe, sí, pero... ¿vale? Sí. No, lo que me refería es que va a haber una ley específica para regular las enseñanzas artísticas, ¿vale? No las de bachillerato, no la educación artística. La educación artística se refuerza algo a lo largo de la educación obligatoria, pero lo que se va a hacer es las artísticas superiores, que son estudios superiores, ¿vale? Estudios después de bachillerato y bueno, tienen la titulación equivalente a grado, a todos los efectos. O sea, no son estudios universitarios. En formación profesional te refieres, un poco este rollo. No. Esas son las profesionales. Vale. Esas son las profesionales. En FP también las hay, que son artísticas profesionales. Pero luego están las artísticas superiores, ¿no? Que es, por ejemplo, dirección de cine, los estudios superiores de conservatorio, todas estas son las artísticas superiores, ¿no? Que cuando un alumno cuando un estudiante finaliza estos estudios, adquiere un título equivalente al grado universitario, ¿vale? Pero dependen del Ministerio de Educación, dependen de educación, ¿de acuerdo? Y están reguladas todavía en la ley educativa. Entonces, claro, como son unas enseñanzas muy específicas, lo que se pretende, porque claro, evidentemente pues tienes muchísimos artistas, por eso son enseñanzas artísticas, ¿no? El campo de la experimentación, de la investigación, incluso los docentes, pues claro, tienes bailarines, tienes... claro. Tienes de todo, ¿no? Músicos, escultores... Es un tema que me interesa mucho a mí porque... es que es muy interesante. Súper olvidado. Parece que los artistas en este país no existen. Parece que los niños tienen que ser todos empresarios. Pues ya te digo que se va a regular en una ley específica y bueno, pues está trabajado, no sé hasta qué punto, pero vamos, hay un plazo de 2 años para poderla sacar. Y en relación a la repetición, es que no se puede repetir más de 2 veces, es decir, que lo que se va a limitar por ley es que se pueda repetir una vez como máximo en educación primaria y otra vez como máximo en educación secundaria. Por tanto, pasarán de curso con las obligadas adaptaciones, con los planes de trabajo que tengan que realizar de refuerzo al curso siguiente, pero no podrán repetir. Lo que quieres decir es que el niño que sí que tenga dificultades o que no estudie o que sea mal estudiante o lo que sea, se le va a forzar a que termine y termine bien. Se va a intentar. El que termine bien ya veremos, pero por lo menos que no esté en el mismo curso 3 años. ¿Vale? Sino que bueno, que tenga un refuerzo, que tenga un programa de refuerzo educativo y que pase de curso. Esa es la idea. Y luego otra cosa, que es que ¿sabes lo que pasa, Luz? Que aquí en Madrid somos unos desgraciados. O sea, está muy bien. Mujer, tampoco... Entiendo la pregunta. No, somos unos desgraciados, ¿eh? Entiendo la pregunta de Amparo, porque cuando vives en Madrid y cuando tienes 45 años como yo, 2 hijos en el colegio, y tienes 45 años y nunca jamás has conseguido ganar unas elecciones, nunca con 45 años, en tu propia comunidad,
es muy desmoralizante, entonces ya te dan ganas de querer que las competencias las lleve otro alguna vez. Porque es que estoy de acuerdo con la teoría de que es mucho mejor la descentralización, pero cuando vives en Madrid, tienes 45 años y tienes que aguantar año tras año esto, de verdad que llega un punto que es que dices, ¿de verdad esto es bueno? Porque de verdad es terrorífico, ¿eh? Es que es muy, muy amargante y muy frustrante. Yo te lo digo para que lo sepas. Bueno, si te sirve de consuelo, yo vengo de Castilla y León, o sea que... Sí. Bueno, ya. No hay color, no hay color, no hay color. Oye, que a nosotros no nos ha gobernado, solo tuvimos un gobierno del Partido Socialista, ¿eh? Ya, y lo perdimos no hay hace tantos color. años. Ya, pero no, de verdad que no. Pero no es Ayuso, es que una cosa, yo también soy de Castilla y León y... No es Ayuso, vale. Si nos vamos a poner en eso, acepto Pulpo como animal de compañía. Pepe también, por Dios, hombre. No hay color. Estoy de acuerdo contigo, Irene. Aparte que también pasa una cosa respecto a lo de Castilla y León, no es comparable en ningún ámbito la enseñanza en los entornos rurales que en una ciudad como Madrid. ¿Cuántos colegios privados y concertados hay en toda Castilla y León? No creo que haya más de 30. En toda Castilla y León. Es que no es comparable. El acceso a una enseñanza pública de calidad en las zonas rurales está garantizado. En Madrid no. Yo he estudiado en un colegio público en Zamora y sé de lo que hablo y no me he quedado atrás. En Madrid corres el riesgo de quedarte atrás porque está abandonada la enseñanza pública. Es que la educación concertada no genera beneficios en la zona rural, con lo cual no interesa, no es negocio, con lo cual no quieren Por estar. Tanto, se garantiza es deficitaria, completamente. Por tanto, la pública está garantizada. Exactamente, pero sí hay, ¿eh? Date cuenta que en Castilla y León tenemos cerca del 67% de educación pública, ha bajado, y el centro de todas las ciudades está copado por la educación concertada. El centro de todas las ciudades, o sea, ya os lo digo, o sea, la educación pública prácticamente queda en los barrios. Hay una enseñanza pública de calidad, es una opción. Sí, sin ninguna duda, ¿eh? Sí, eso también te lo digo, ¿eh? Sin ninguna duda, la hay. Ahora, también es cierto que el nivel de inversión ha bajado de manera exponencial, ¿eh? Porque eso sí, o sea, el modus operandi del Partido Popular en todas las comunidades autónomas donde gobierna es el mismo. Incremento de la financiación a la educación concertada, decremento de la financiación a la educación pública, en porcentajes relativamente similares, ¿eh? Y un dato importante. No sé cómo está el porcentaje ahora, igual Mercedes lo sabe más o tú incluso lo sabes más, pero un dato importante no solamente es que se invierta más en educación concertada, es que además aquí en Madrid hasta hace muy poco el 85% de los colegios concertados son de religión católica. O sea, es decir, no solo es una cuestión de la concertada. Mis hijos van a un concertado porque, entre otras cosas, no entraron en el público. En su día entraron al final. Y es el único concertado laico que hay en todo el barrio. Pero es que hay como 7 concertados privados. O sea, perdón, concertados religiosos, católicos. Porque no son religiosos hinduistas, no. Son religiosos católicos. Claro, porque ¿de cuánta pasta se lleva la iglesia? Perdona. Porque la patronal más fuerte y con mayor representación dentro de la educación concertada es la de escuelas católicas. ¿Y dónde está la libertad? Y la otra es la de CECE, que también, que es la que tiene el Opus, es la que tiene la educación diferenciada y tiene mucha importancia. Es decir, digamos que la minoría prácticamente es la que representa las cooperativas de enseñanza, que es la que a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque tienen un modelo educativo completamente distinto. Para nosotros ese sí es el principio de la educación concertada y de hecho... El colegio de mis hijos es un colegio que tendrá sus cosas, que yo de hecho, si en un momento determinado tiene que pasar a ser privado, no voy a ser yo la que me queje, ¿eh? Pero este colegio es una cooperativa y es laico. O sea, es decir, es otro concepto, pero es el único que hay. O sea, si no te dan un público cerca y quieres laico, solo puedes elegir este y puede que te den plaza, puede que no. O sea, es alucinante. Bueno, vamos a seguir si os parece, porque hay gente que ha pedido su turno. Si te parece, Mariluz, hacemos ya un pack porque hay bastantes en cola, ¿vale? Nicolás. Sí. Venga. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Nicolás.
Venga, gracias. Mira, yo no estoy en la Comunidad de Madrid como vosotros, yo estoy en Calatayud. Creo que estuvo aquí el año pasado, ¿no? Sí. Y bueno, yo tengo ahora mismo 3 preguntas. Una era sobre la reducción del currículo de lo que ha hablado. Yo con todas las personas que he hablado me han comentado de que todo el mundo está de acuerdo en que los currículos están súper hinchados y que todo el mundo está de acuerdo en que hay que reducirlo. ¿Qué pasa? Que nadie se pone de acuerdo en qué parte del currículo hay que quitar. Y al final lo dejan como están, como un mal menor. ¿Cómo podríamos hacer para ponerlos de acuerdo? Otra pregunta es sobre la formación profesional, que siempre ha sido la hermana pobre. Siempre se ha tenido como de más prestigio estudiar bachiller y eso a la larga es un lastre que lo pagamos entre todos, porque la educación, la formación profesional es muy importante y tiene muchas salidas, pero no suelen querer los alumnos y sobre todo los padres que tener esa opción. Y la otra es lo que he hablado de la repetición. Ahí me he acordado yo de algunos profesores que yo les llamo los semidioses, que suspenden a una cantidad importantísima, unos porcentajes altísimos de sus alumnados y que se creen que son mejores profesores, pero que ¿cómo podríamos controlarles a ellos también? Vale. Muchas gracias. Pablo Puerto. Pablo, te estoy viendo. ¿Se me oye? Perfectamente, venga. Bueno, Luz, pues gracias por tus informaciones, gracias también por todos estos compendios telemáticos que nos has dado desde el primer trimestre, desde septiembre, el que hiciste ya con Marta. Yo tengo nada menos que 5 preguntas que hacerte, entonces te las voy a plasmar de manera muy breve y no quiero abusar de tu tiempo. Siéntete libre para también responderlas de manera esquemática. Mira, por un lado sería saber los elementos del currículo que al final se van a parecer bastante a los de LOE, es decir, pasamos otra vez a objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Quería saber cómo desaparecen los estándares de aprendizaje de la LOMCE. Lo que me preocupa un poco es si esto va a afectar mucho a los criterios de evaluación en el sentido de la similitud que podrían tener el LOMLOE con los criterios de evaluación de la LOE. Después, en cuanto al énfasis de los aprendizajes competenciales, quería saber si al final únicamente se va a limitar a pues, estos elementos que ya tenemos tanto en LOMCE como en LOE, que son las competencias básicas de LOE, que eran 8, o las competencias clave de LOMCE, que eran 7. Por otro lado, yo me he estado leyendo ya la ley. Sí que es cierto que pongo sobre el tapete que puedo cometer algún error en las preguntas que te hago porque solo he hecho una lectura, pero me he quedado con la idea de que al final de cada etapa obligatoria, es decir, al final de la primaria y de la secundaria, va a haber una especie de prueba o llamémoslo reválida. Y por otro lado, también me he quedado con la idea de que al final de cuarto de primaria, en la etapa primaria, va a haber una prueba que se va a referir a la evaluación de aprendizajes competenciales. Volvemos otra vez al énfasis que le da la LOMLOE a los aprendizajes competenciales. Si sabes algo de estas reválidas, pues te agradecería que me des algo de información. Por otro lado, creo haber leído también que cuando se termina la etapa primaria y se inicia la secundaria, creo que esta ley fija una especie de obligación de coordinación entre equipos docentes de primaria y secundaria, es decir, hablando en plata, los equipos docentes que hayan dado ese curso sexto de primaria se tienen que coordinar con los de primero de la ESO de los institutos, un poco pues para trasladar a esos equipos docentes de secundaria informaciones claves sobre alumnos que promocionan hasta primero de ESO. Eso también la verdad que me sorprende, lo veo muy positivo, pero querría saber si tú nos podrías dar algo más de información. Y mi última pregunta es, ¿cuál es la razón de que para acceder al cuerpo de inspectores de educación con la LOMLOE se exijan 8 años de haber sido funcionario de carrera del cuerpo de primaria o de secundaria, mientras que con la LOMCE eran 6? Es decir, estos 2 años extra atienden a algún criterio
sólido y fundado, que entiendo que sí, y si nos podrías decir cuál es. Muchas gracias, Luz. Vale. Y por último, Cheche. Sí, ¿se me oye? Perfectamente. Vale. Buenas noches, Luz. Muchas gracias. Yo ya soy muy mayor y no tengo ya a quien educar ni nada. Pero hay dos cosas. Una que es un toque. La enseñanza concertada, que nació como una necesidad temporal. La derecha ha sido tan hábil que ahora estemos tratando de recuperar la pública. Y en eso los socialistas tenemos mucha responsabilidad. Muchísima. Esos que salen ahora hablando del pasado, pues que hablen también de eso. Y segundo lugar, a mí hay una cosa que me preocupa cada vez más, y son los contenidos. Con motivo de todo el tema de la memoria histórica, lo del Valle de los Caídos, sacar de allí al dictador, lo tal, hay una ignorancia sobre la historia de España más próxima a nosotros, tan grande que por eso es posible el resurgir de la ultraderecha. Porque a la FEIS, la única manera de combatirlo es con la educación. Y resulta que llevamos los socialistas diciendo, tenemos la juventud más preparada de toda la historia de España, y al mismo tiempo es la que mejor cae en la trampa de la FEIS. Porque evidentemente no sería posible, o sería mínimamente posible, si la gente estuviera bien educada y bien formada. Porque la educación es información, claro. Nada más. ¿Se ha pensado en los contenidos en esto? Gracias. Vale, pues ya está, Mariluz. Bueno, pues empiezo por Nicolás y acabaré por Cheche. A ver, Nicolás, la reducción del currículum, ¿cómo? Pues mira, hay una previsión de la creación de un instituto de desarrollo curricular en la ley que lo que pretende es la actualización permanente del currículo sin tener que cambiar la ley educativa por cada cambio curricular que se tenga que hacer, ¿no? Y se pretende que formen parte de este Instituto de Desarrollo Curricular expertos de las distintas áreas y materias, ¿no? Y también pues, representantes de las comunidades autónomas, ¿no? Para que haya mayor también coordinación entre el currículum. ¿Qué se está haciendo para la elaboración? Bueno, de entrada deciros que antes ya incluso de haber aprobado la ley en el Senado, el Ministerio ya ha empezado el debate sobre la renovación curricular y la reforma curricular y mantuvo a lo largo del mes de diciembre y finales del mes de noviembre una serie de foros con distintos expertos, ¿no? Para orientar cómo se podía hacer la reducción del currículo y la selección de los aprendizajes imprescindibles, ¿no? Evidentemente, para cada área y materia se tienen que formar grupos de trabajo con docentes expertos, ¿no? De cada una de las materias para poder hacer esa selección de los aprendizajes, ¿no? Pero bueno, en fin, esto ya es un trabajo más específico, muy técnico, concretamente, que se tiene que desarrollar en el Ministerio de Educación, pero desde luego los objetivos y la filosofía, ¿no? De esta reforma curricular es la que yo os he comentado, ¿no? Hacer una selección de esos aprendizajes imprescindibles, en reducir los contenidos curriculares y también adaptarlos al nivel de maduración de los niños y niñas, porque eso es otro de los problemas que se ha visto con la LOMCE. Currículos enciclopédicos y además que no había una correspondencia entre algunos de los contenidos que se debían trabajar con un niño a una determinada edad y lo que se le estaba exigiendo. Es decir, bueno, yo tengo una hija que se ha tenido que comer la LOMCE entera, desde cuarto de primaria hasta ahora y en fin, lo he visto. Es decir, había contenidos que los ha estado viendo en primaria y desde luego, bueno, yo soy docente. Y bueno, pues claramente son contenidos de educación secundaria. Es decir, bueno, pues ese tipo de cosas no se pueden contemplar, porque evidentemente a un niño no se le puede pedir algo que su capacidad y su intelecto no está todavía formado para poderlo entender. Es que es así. Los niños son niños, ¿no? Y a un niño, pues bueno, pues se le puede enseñar una raíz cuadrada cuando tiene la edad para entender lo que es una raíz cuadrada. Y punto. Ni antes ni después, sino cuando tiene la edad. A lo mejor después también, pero luego antes no.
Eso por un lado. Y luego la formación profesional. Bueno, yo no he entrado, no me he detenido en la FP porque va a haber una ley específica de formación profesional, ¿vale? Eso es uno de los grandes objetivos del Ministerio de Educación y del Gobierno de España, y por eso el Ministerio de Educación se llama Ministerio de Educación y Formación Profesional, ¿no? Y de hecho, pues hay un plan estratégico de formación profesional a 4 años que prevé la creación de más de 200.000 plazas de formación profesional adaptadas lógicamente a todas las nuevas necesidades, ¿no? Y los nichos nuevos de empleo, ¿no? Que se están detectando, de nuevos empleos, de nuevas profesiones, y se está trabajando de una manera muy activa con el mundo empresarial, con distintos sectores, ¿no? Para ir adaptando pues, las cualificaciones y el diseño de los títulos de formación profesional, ¿no? Que se requieran, ¿no? Y además luego, como novedad también, de deciros que en esta legislatura se va a producir la integración de la formación profesional. Hasta ahora sabéis que había 3 subsistemas de formación profesional: la formación profesional reglada, la formación profesional para el empleo y la formación profesional continua. Bueno, pues todo esto va a formar parte del mismo sistema para poder coordinar mejor todos los recursos destinados a la formación profesional, tener mejores espacios, maquinaria más actualizada y más concreta que pueda servir para toda la formación profesional, los profesionales, la correspondencia entre los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad. Es decir, pues eso, una conexión que verdaderamente cuando alguien necesita cualificarse en un momento concreto de su vida, que sirva, y que sirva desde la profesión, desde la formación profesional reglada, como lo que se está haciendo en la formación profesional continua, ¿no? Es decir, claramente la formación profesional para el empleo. Por tanto, no os preocupéis porque además el plan este que os estaba diciendo a 4 años viene muy financiado, pero con mucha pasta, Yo creo que son las 2 estrategias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la de digitalización y la de formación profesional, mejor dotadas, ¿eh? O sea, la formación profesional tiene unos 1.400, cerca de 1.400 millones a 4 años para este plan, ¿eh? O sea, que viene con financiación. Y bueno, lo de la repetición, pues ya lo hemos hablado, no me voy a detener más, pero en fin, que este es luego un objetivo que demos más oportunidades a los jóvenes, ¿no? Y que eso no caiga en esa demagogia, ¿no? que utiliza tanto la derecha, que además no es que simplemente demagogia, es que es hasta miserable. Porque cuando ellos hablan de reducir los niveles, ¿no? Y de la cultura del esfuerzo, pues evidentemente están hablando una vez más para esa parte de la sociedad que se la puede permitir. Pues cuando hablamos del concepto de libertad, aquí los más libres son los de España, los de Madrid. Pues no es que Madrid defienda mejor la libertad que otros, no, es que ellos lo que defienden es la libertad para unos cuantos, ¿no? Y evidentemente la cultura del esfuerzo no es la misma para un niño que viene de un contexto socioeconómico desfavorable, que a lo mejor durante la pandemia no ha tenido ni un teléfono móvil para poderse conectar a lo largo de estos meses, y compartiendo una habitación para 8 personas, ¿no? Que un niño que vive, pues no sé, en el barrio Salamanca. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues no es la misma igualdad y no es la misma esfuerzo, porque evidentemente en el barrio Salamanca, a poco que le den y a poco que tenga formación en casa y el poco apoyo que tenga de su familia, pues tendrá un rendimiento mucho mayor y posiblemente tenga que realizar mucho menos esfuerzo que el pobre niño que tiene que compartir una habitación con otras 8 personas y que tiene que compartir un móvil con otros 3 hermanos para poder hacer los deberes. Así de claro. Entonces, bueno, pues evidentemente eso obedece a una manera de entender la vida, de entender el modelo social que existe, y desde luego traducido a la educación, pues es clasismo y elitismo puro y duro, ¿no? Y traducido ya concretamente a las redes educativas, pues es el público el que no tenga recursos y a la concertada el que se lo pueda permitir. Así de claro. Y yo lo siento, pero que es que sí, es que yo lo pienso y lo veo así. Y además creo que no estoy engañando a nadie y todos somos muy conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es, desde luego, de dar más oportunidades a todo el mundo y conseguir que verdaderamente la educación sea ese ascensor social y que permita ese movimiento social ascendente, ¿no? Para salir de ese círculo, en muchos casos, de pobreza en la que uno está absolutamente condenado desde que nace, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos y a lo que nosotros aspiramos es de que el círculo en el que una persona se pueda encontrar
por sus circunstancias sociales y económicas de partida, no le condiciona el resto de la vida, sino que la ayuda que le puede dar la educación le permita salir de ese círculo y prosperar en su vida, ¿no? Es decir, salir de ese círculo de pobreza. Los criterios de evaluación LOE, LOE, pues evidentemente todo esto va a tener que ser regulado posteriormente en un Real Decreto que saldrá y saldrá publicado, ¿no? Pero desde luego, si hay un objetivo en la ley es simplificar todas las trabas burocráticas, ¿no?, que han supuesto de carga, por ejemplo, la LOMCE. Y todos somos conscientes de la pesadilla que eran los estándares de aprendizaje, ¿no?, y lo que ha supuesto de una carga excesiva de esfuerzo a los docentes, ¿no? Por tanto, desde luego es uno de los objetivos a reducir. Yo entiendo que los criterios de objetivos, contenidos y criterios de evaluación, pues hombre, ya es bastante reducido. O sea, poco más se puede reducir, ¿no? Pero vamos, me imagino que irán un poco por ahí. Pero evidentemente pensar que de la LOE ahora pues ha avanzado mucho, y ya con esto te paso a la siguiente pregunta, ¿no?, en la introducción de las competencias, ¿no? Por tanto, ya no simplemente se trata de hacer una evaluación de criterios y de objetivos, una evaluación de objetivos y de contenidos tratados, sino también del grado de adquisición de las competencias alcanzadas, ¿no? Perdona, pero tanto hablar me está dando la tos y además no tengo agua, así que si me vais a tener que disculpar porque me voy a tener que ir a por un botellín de agua porque me está dando la tos, ¿eh? Vuelvo en medio segundo, pero es que me ha tocado cambiar de habitación y no puedo seguir hablando. Perdona. Vete. Vuelvo. Me he quedado sin agua. Cheche, aprovecho para preguntarte, ¿has vuelto a levantar la mano o no la has bajado? Es la intervención de antes. Ah, vale, Ya. no. Perdona, Pues simplemente como ha dicho que se iba, he hecho el gesto de que pase. Os decía que el grado de adquisición de competencias es una de las cuestiones que también se tiene que abordar en la evaluación, ¿no? Y bueno, pues sí que se adquieren nuevas competencias en la LOE, porque si lees detenidamente la ley, se introducen de alguna manera las competencias, pero bueno, en cualquier caso, España tiene que acoplarse también a las competencias básicas y que hay en el marco europeo, así que nosotros vamos a ir a la par. ¿De acuerdo? O sea, no se va a hacer nada que no esté trabajado también con lo que se está trabajando en el resto de los países de la Unión Europea. No hay reválidas. No sé dónde habrás leído eso, pero vamos, en ningún momento nosotros somos antirreválidas, ¿no? Se habla en cualquier caso de evaluaciones diagnóstico, tanto en educación primaria como en educación secundaria, pero nunca van a dar lugar a la posibilidad de realizar rankings entre centros. Las evaluaciones diagnósticas tienen exclusivamente un objetivo, ¿no?, que es detectar aquellas debilidades del sistema educativo, debilidades también en el grado de adquisición de las competencias de los alumnos y alumnas para poder introducir medidas correctoras, ¿no?, de refuerzo educativo e introducir programas, ¿no?, que evidentemente mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, son evaluaciones para mejorar, no para castigar al alumnado. Por tanto, por eso se llaman evaluaciones diagnóstico, pero en ningún caso se plantean evaluaciones al final de las etapas. La coordinación de los equipos entre primaria y secundaria, sin ninguna duda, es fundamental. Pero además es que es fundamental en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía, en cualquier comunidad autónoma. Es muy necesario saber cómo vienen los alumnos de primaria y que haya un proceso de comunicación absolutamente seguido entre los docentes de primaria y los docentes de secundaria, porque cuando los niños, porque siguen siendo niños, cuando llegan a educación secundaria primero de la ESO, es posiblemente el año en el que se produce el mayor riesgo de desconexión y desafección educativa. Para los niños que pasan de primaria a secundaria todavía
ese proceso de transición en muchos casos es dramático e insuperable, salvo que se cuente con una ayuda. Y en muchos casos esa ayuda pues, puede provenir evidentemente del grado de conocimiento que tienen los docentes de los centros de educación primaria, ¿no? Por tanto, se tienen que establecer esos mecanismos. En la mayoría de las comunidades autónomas ya se realiza, ¿eh? O sea, hay un proceso de trabajo, de adaptación, ¿no? Y de comunicación entre los docentes de primaria y de secundaria. En efectos prácticos es así, sí. Sí, en la mayoría de los casos se hace. Y luego, ¿por qué hay 2 años más de requisito para la inspección educativa? Pues francamente, no sé por qué se ha puesto, ¿eh? O sea, eso te lo digo, yo no, o sea, me sé muy bien la ley, pero este caso concreto, pues no lo sé. No sé por qué se ha planteado que haya 2 años más para poder acceder a las plazas de inspección. Sí es cierto que la inspección educativa sale reforzada, se amplían las competencias para la inspección educativa y algunas de las funciones, ¿no? Más en la línea de asesorar, de acompañar a los docentes, poder participar un poco en la vida diaria, ¿no? Para que sean más compañeros y menos policías, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, que intenten, se intenta que ejerzan más esa labor de asesoría, de apoyo pedagógico, ¿no? Más que de control de asistencia de los profesores al centro o de cumplimiento de las programaciones o no programaciones. No se pretende dar una vía más cercana, ¿no? Una línea más cercana a la inspección. Yo tenía entendido, Luz, perdona que te corte, que este aumento de 2 años como requisito de haber formado parte de uno de los 2 cuerpos de enseñanza era una transaccional que propuso Podemos en la tramitación de la LOMLOE, hasta donde yo sé. No, no es así. ¿No? En la LOMLOE las únicas enmiendas que se han incorporado a la inspección educativa son nuestras y nuestras que venían acordadas con Unidas Podemos, pero Unidas Podemos ahí no ha entrado, y de Esquerra. Simplemente lo único que se hacía, la enmienda que se introdujo y que se aceptó de Esquerra es la prioridad en el proceso de los méritos de la inspección educativa para poder sacar la plaza en la oposición, que se valorase de manera especial el liderazgo pedagógico y la experiencia que pudiesen tener en el liderazgo pedagógico al haber ejercido, como por ejemplo directores en centros, ¿no? Esa es la única enmienda que se aceptó de Esquerra, pero no de Podemos. Ajá. Y luego, pues para ir finalizando, las 2 cuestiones que ha planteado Txetxe, pues sí, porque francamente es increíble que cuando esta gente habla de ese concepto de libertad, ¿no? Y cuando hablan de tantos derechos, ¿no? Los derechos de las familias, los derechos de las familias, los derechos de las familias, y el Partido Popular solo habla de la educación concertada y se olvida de que la única red que garantiza el derecho a la educación para todos y para todas es la red de enseñanza pública, la escuela pública, porque es la que decíamos anteriormente, es la que está en todo el territorio, es la que atiende a todo el alumnado, independientemente de sus capacidades, independientemente de su origen. Es la red que es prioritaria, es la que garantiza una educación de calidad para todos los alumnos y alumnas, ¿no? Y parece mentira que haya que defender la educación pública, la escuela pública. De verdad, me parece mentira. Y además a mí me parece que han entrado en una vorágine verdaderamente dañina, porque el discurso monotemático de defensa de la educación concertada les enfrenta a la educación pública y se olvidan de que en este país el 67-68% del alumnado escolarizado está en la escuela pública. Se están olvidando del 68% del alumnado español, porque solo hablan de defender los derechos de algunas familias y de algunas familias con privilegios clasistas y elitistas, y se olvidan de la gran mayoría de los jóvenes y de un modelo de convivencia plural, participativa, y se olvidan de que las escuelas y la escuela pública representan la sociedad española en su conjunto. Lo bueno, lo bonito y también lo feo y no lo tan agradable. Y eso es la escuela. Y eso es lo que reproduce la escuela, nuestra sociedad. Y por eso me parece torpe políticamente la defensa que está haciendo el Partido Popular exclusivamente de una parte y de un modelo educativo, olvidándose de otra parte que es la mayoritaria y que es el conjunto de la sociedad. Por eso el refuerzo que se hace en esta ley de la educación pública es fundamental y es esencial,
porque es también la manera de reencontrarnos con el resto de la sociedad. Porque yo siempre lo digo, si tenemos una educación pública de calidad, si tenemos la mejor oferta desde la educación pública, la educación concertada empezará a temblar. Empezará a temblar las cosas como son. Si la educación pública tiene los mejores profesionales, tiene los mejores recursos, tiene los mejores programas educativos, no hay competencia posible. No la hay. Por tanto, lo que hay que hacer es defender y apostar y priorizar la educación pública. Y el Partido Popular, pues lamentablemente, creo que se está olvidando torpemente de una parte muy importante. Lo hace con un propósito muy claro. Lo hace porque no cree en la educación pública. Eso está claro. Pero a mí no me parece inteligente, me parece torpe. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de este Partido Socialista y estamos dando nuestras opiniones, ¿no? Y para mí creo que es una torpeza, porque cuando hace ese discurso, lo hace en Madrid, pero no solo se escucha en Madrid. Se escucha en Andalucía, se escucha en Castilla y León y se escucha en otros sitios donde predomina la red pública. Y está haciendo política contra la red pública y contra la mayoría del alumnado matriculado en la red pública en este país. Y la red pública es la que es de todos y de todas. Y bueno, y no puedo estar más de acuerdo contigo en que hay un desconocimiento muy importante de nuestra historia más reciente. Mirad, cuando fueron las elecciones en Andalucía, no sé si os acordáis que nos quedamos todos atónitos por los resultados que obtuvo Vox. ¿Os acordáis, no? O sea, yo creo que fue yo creo que un shock para todos, ¿no? Porque no nos lo esperábamos. Sabíamos que había entrado en la política española, sabíamos que iba a tener unos resultados aceptables, pero yo creo que nunca pensamos que iba a llegar a obtener esos resultados, ¿no? Tan ventajosos, tan buenos, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ese momento, con los resultados en las elecciones, empezamos muchos a pensar qué es lo que sucedía. Y había artículos, sobre todo de docentes. Yo me acuerdo que leí un artículo de un profesor andaluz que él no se escandalizaba porque decía que, claro, que de sus alumnos y alumnas, pues en Andalucía, en clases, que había muchos chavales que pensaban así, homófobos, xenófobos y cada vez más intolerantes, ¿no? Y muchos de ellos, pues, abandonaban los estudios, ¿eh? O sea, francamente, muchos de los que habían dejado ya los estudios, mucha ignorancia. Pero es que la realidad es que en España el currículo de historia y concretamente de historia de España y la historia contemporánea, nuestra historia más reciente, no se estudia hasta cuarto de la ESO. Y no se estudia hasta el último trimestre de cuarto de la ESO, si se llega. Es decir, en el currículo está temporalizado al final del último curso de educación obligatoria. Con esto quiero decir que hay muchos chicos que acaban su escolarización obligatoria sin haber estudiado el franquismo y los fascismos, no simplemente la historia de España, ¿eh? No estoy hablando simplemente del franquismo y la dictadura, sino también de los fascismos. Porque toda esta parte, estos contenidos curriculares, se trabajan en la última parte de cuarto. Por tanto, hay ignorancia, claro. Si a eso se suma que se ha eliminado durante toda la aplicación desde el 2013, que se implantó la LOMCE, la educación en valores, para todo el alumnado que no cursa la asignatura de religión, y todos somos conscientes de que en España todavía la asignatura de religión confesional anda que no se estudia, sino que es mayoritaria, pues entonces nos encontramos con que, por un lado, desconocimiento del currículo de historia y luego, por otro lado, desconocimiento de los valores cívicos, ¿no? y de una formación en espíritu crítico, pues menuda combinación de elementos, ¿no? Como para saber los resultados que nos estamos encontrando en muchas aulas hoy en día, ¿no? Pues jóvenes que les falta eso, que les falta esa formación, que les falta ese conocimiento y que luego encima, si no tienen esa formación complementaria que en muchas ocasiones se puede producir en los hogares, en las casas, ¿no? Mediante, pues oye, lo que hacemos la mayoría, ¿no? Hablar con tus hijos, con tus hijas, ¿no? Comentar las noticias. Bueno, pues eso no se produce en todos los hogares, por lo que ya os comentaba antes, que no somos todos iguales para nada, ¿no? Por tanto, aquí hay una combinación de elementos que efectivamente nos lleva a una situación un poco
Sí, Luz. Se ha ido. Ah, Ahora. Sí, es que me estaba entrando una llamada y lo tengo conectado al teléfono con el iPad. Con lo cual, pues bueno, yo espero que seamos capaces de corregir este tipo de cuestiones, este tipo de problemas, porque a mí me parecen problemas, y que entre la recuperación de la asignatura de valores cívicos y éticos, ¿no?, y una combinación de una buena reforma curricular, seamos capaces de introducir estos elementos que son, sobre todo, esenciales, ¿no?, para tener esa formación democrática y cívica entre nuestros jóvenes, que es fundamental para el desarrollo y la convivencia de nuestra sociedad, fundamentalmente. Y yo creo que ya os he contestado a todos. Sí, perdona, simplemente estoy de acuerdo contigo con el tema de lo que ha pasado con los currículos, con los contenidos de cuándo se ponen y tal. Pero eso es una táctica muy de la derecha española. Yo cuando estudié, no había nacido, efectivamente yo tenía en los contenidos, entraba la generación del 98 y entraba la generación del 27, pero nunca llegábamos, nunca se llegaba. Y luego el tema del franquismo y todo esto se acaba, y de la falsedad de la historia y demás, se acaba con una cosa muy sencilla. ¿Cuándo puñetas se van a abrir los archivos para que los historiadores puedan entrar? El día que eso suceda, se acaba el Pío Moa y el otro, porque hay realidades que están ahí, se ven en los archivos. Eso lo suele decir mucho Ángel Viñas. Lo repite en todas las conferencias. El día que se abran los archivos, pues la mitad de los historiadores de estos de pacotilla, pues se acaban. Lo que pasa es que yo no sé por qué. Por miedo a los militares. Por miedo a que los archivos en España no se abren. Es que de verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso. Es decir, es vergonzoso y además es tercermundista. Yo ahí no te sé contestar, Cheche. No, pero ya lo sé. No, si yo lo estoy diciendo porque, bueno, pues no sé, a ver, ¿quién puede tomar esa determinación aquí? Creo que es el gobierno, claramente, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos, piensa que tienes, Cheche, piensa que tenemos ahí un buen secretario de Estado de Memoria Democrática, que es Fernando Martínez, que es un gran historiador y no me cabe ninguna duda que lo peleará. O sea, porque es un gran conocedor del tema y el artífice de la ley de memoria democrática, lo trabajará. Es que es urgente, es urgente, es urgente. Es que es urgente, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Marilu. Muchas gracias, Marilu, de verdad, por todo. Nada, un placer. Siempre y por tu explicación, ¿vale? Nos seguimos viendo. Venga, un beso. Gracias, Marilu. Gracias. Cuidaros mucho. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Chao, hasta otra. Chao. Gracias.